Cordial saludo a todos los participantes que se encuentran en este momento conectados. Para nosotros es muy importante este espacio virtual que se generó desde el webinar con iniciativas del consultorio arquitectónico. También queremos dar el agradecimiento al señor decano Francisco Beltrán Rapalino, a nuestro rector Marco Tulio y nuestro vicerrector Mario Camilo Torres. El webinar que se presenta el día de hoy se consolida desde la línea de proyección social y la coordinación de extensión y formación continuada en el marco pues, del consultorio arquitectónico de la Universidad de la Gran Colombia. Siguiente. El título de nuestro webinar es El diario del viaje de Quinta Camacho, la crónica de un barrio vivo, a cargo del arquitecto Alejandro Enríquez. Siguiente. Bueno, para nosotros es muy importante también hacer una introducción corta de lo que ha sido el papel del consultorio arquitectónico, el cual pues da inicio desde 1998, permitiendo generar espacios de asesoría a la comunidad. También ha sido un trabajo arduo, grato, en el que hemos podido tener estudiantes y docentes que han venido trabajando muy juiciosamente en toda la consolidación de estos proyectos encaminados principalmente a la comunidad y en el marco pues de la localidad también de la Candelaria, donde se ubica nuestra universidad. De lo cual hemos podido generar convenios, hemos podido generar investigaciones, también hemos podido generar recorridos y esto ha sido un proceso en el cual pues ha podido fundamentar y consolidar pues todas estas labores, principalmente pensadas en transmitir conocimiento desde las metodologías que se aplican para el tema de patrimonio, sobre todo en este sector tan importante para Bogotá. Aquí también podemos ver el afiche que tenemos actualmente en el consultorio. Aquí también está el correo, consultorio.arquitectura@ugc.edu.co. Y también les queremos hacer la presentación siguiente de un trabajo que se implementó desde la virtualidad. En la página principal de la Universidad de la Gran Colombia, sede de Bogotá, van a encontrar un botón que dice consultorio arquitectónico. Siguiente. Y aquí van a encontrar un formulario muy fácil de manejar donde van a poder crear su solicitud y también pueden hacer el seguimiento también con el número radicado. Siguiente. Este formulario pues va a contar con un usuario y una contraseña, también que va a ser muy fácil en el manejo de la plataforma. Siguiente. Y cuando ya ustedes empiecen a interactuar con esta información, van a encontrar una primera sección donde pide pues, los datos generales del usuario y también tiene una amplia gama de consultas, desde temas bibliográficos, desde normativa vigente, ya sea trámites en curadurías o temas de patrimonio. También pueden hacer consultas sobre temas académicos, pues enmarcados en la misión y visión pues, de nuestro consultorio. También temas de ampliaciones, remodelaciones, entre otros, pues tenemos ahí la posibilidad de generar pues esas categorías y poder subir una información puntual en la cual se puede brindar como todo ese apoyo a estas solicitudes. Siguiente. Y bueno, acá está el ejemplo de cómo se puede hacer la consulta. Cuando ustedes pican en el siguiente botón, solo es colocar el número radicado y ya pueden hacer como el seguimiento. Siguiente. Ya dando preámbulo pues a nuestro webinar, el día de hoy contamos con el apoyo del arquitecto Alejandro Enríquez, quien el día de hoy nos trae todo un proceso, un viaje que ha realizado con sus diferentes proyectos, llegando a la conformación de este libro, Diario de viaje a Quinta Camacho, la crónica de un barrio vivo. El arquitecto Alejandro Enríquez es arquitecto de la Universidad de los Andes, es un dibujante emérito que ha publicado varios libros. Basado también en sus dibujos y sus propias investigaciones, se desempeñó como un arquitecto diseñador y constructor a nivel nacional. Ha realizado varias obras de restauración y dirige su empresa ESARC, SAS,
es padre de Mateo. En el diseño y la construcción ha realizado proyectos a nivel nacional e internacional, inicialmente en Colombia, en el periodo de 1987 a 1993. Ha colaborado en equipos profesionales en su oficina, particularmente en el tema de diseño, proyectos de diversas envergaduras, posteriormente entre 1993 y 2008 en Barcelona, España, en asocio con la oficina de arquitectos de José M. Agustín. Finalmente, de nuevo, pues vuelve a Colombia a partir del 2008. El ejercicio y práctica de la profesión ha sido en colaboración con firmas de arquitectos, contratistas de empresas consultoras para Ecopetrol, y a partir del año 2016 conformó su propia empresa. En el desarrollo del proyecto de diseño y construcción de proyectos arquitectónicos, dibujos profesionales, técnicos y artísticos de diversas índoles. En la docencia, la práctica profesional ha sido acompañada de la enseñanza también de la Facultad de Arquitectura y también en el diseño de la Universidad de los Andes entre 2008 y ya en el 2012 hasta el 2019, hasta la actualidad, perdón, desde el 2018 hasta el 2012 y desde el 2019 hasta la actualidad, él empieza a complementar todo el proceso de su maestría en la arquitectura de la misma universidad y en el dibujo de la práctica pues de mano alzada como herramienta fundamental para comunicar dibujos e ideas, y su complemento en el uso de programas de computadora ha sido uno de las prácticas que a través de su cuaderno de bocetos permite explicar tanto los procesos del trabajo del arquitecto, ¿sí?, que es tan importante, como el comunicar ideas a diferentes usuarios o clientes. Durante la realización de la obra, para la comprensión de lo que se ha venido pues trabajando, él ha tenido un fuerte impacto en el tema del manejo de la imagen y de lo que se cree también pues en esa concepción. Este ejercicio se aplica como parte fundamental de la enseñanza de la arquitectura. Entonces le damos la bienvenida al arquitecto Alejandro Enríquez. Muchas gracias. Hola Yuri, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Primero que todo agradecerles este espacio. Siempre estoy muy atento a colaborar en estas iniciativas, en particular en el tema no solo de la arquitectura en general, sino del dibujo. Eh, Muchas gracias por la presentación. La idea que vamos a hacer hoy es presentar una, una, un resumen de un trabajo que he venido haciendo desde hace varios años. Como decía Julie, yo me gradué de la universidad ya hace mucho tiempo, pero hice una maestría en arquitectura en la Universidad de los Andes y mi tema de la tesis fue acerca de los cuadernos de dibujo de Germán Samper. Era dirigido pues, digamos, más bien fue el resultado de una serie de inquietudes que he tenido toda la vida acerca del dibujo como una herramienta para comunicar, pero además para ver la vida de una forma especial. De modo que hoy va a haber una presentación que va a ser muy ágil, aunque sea un poco larga, son más de 100 diapositivas, donde les voy a explicar esta historia a partir de 3 capítulos. El primero, un resumen muy sucinto de lo que fue justamente mi tesis que acabo de mencionar de Germán Samper. La segunda parte son los antecedentes de un libro que acabo de sacar, que es un libro que digamos que es el motivo de esta charla. Entre los antecedentes, como segundo capítulo, son los 2 o 3 documentos que he realizado antes de diferente índole, y la última ya centrada en este libro que comentaba yo. Entonces, sin más preámbulos, comienzo. Voy a compartir pantalla. Les pido por favor que me digan cuando la estén viendo, por favor. Me dicen, por favor, si la están viendo. Aún no. Todavía no. A ver, screen share. ¿Listo? Ahora sí. Perfecto. Entonces, les decía que esta es una presentación que resume en 3 capítulos un poco toda la historia que quiero comentarles hoy, ¿vale? Entonces, en el primer capítulo vamos a hablar los antecedentes de este libro, el libro de Quinta Camacho, que es un libro que salió el 26 de
junio de este año, que ya tiene 2 ediciones. Al final la primera edición se vendió muy rápido, la segunda estamos ya en proceso. Y la primera parte tiene que ver con estos antecedentes de lo que les explicaba que había investigado yo en mi tesis de maestría acerca de Germán Samper. Y mi conferencia en esa parte se va a llamar El Estratega, porque van a ver cómo Germán Samper, cuando se habla de él como dibujante, es un estratega, y voy a explicar el por qué. Y voy a empezar, como a veces empiezo muchas veces estas conferencias, hablando de una carta que cuando estaba haciendo el trabajo con él le dirige a Le Corbusier. Germán Samper, en el año 2014, que ya está cerca de cumplir los 90 años, de hecho ya los tiene, me comparte esta carta justo en el momento en que estoy trabajando su tesis, donde le escribe a Le Corbusier. Evidentemente Le Corbusier murió ya hace en el 60 y pico, o sea, hace muchos años. Es una carta que le escribe a su maestro muerto, y no la van a leer toda, pero se titula A Corbu, misión cumplida. En los primeros párrafos habla de lo importante que fue para él trabajar en su oficina, de la gran cantidad de proyectos que pudo compartir con él en el momento en el que él estaba siendo probablemente el arquitecto más importante de ese momento en arquitectura, y como ustedes sabrán, sigue siéndolo. Y en el último párrafo, él dice: las personas se van, pero quedan sus obras. Y en su caso, los cuadros de croquis de viaje donde quedó plasmado su diálogo en la historia. Y aquí resalto esta frase que escribo al lado: quiero en estas notas agradecerle el consejo más importante que usted me dio cuando me recomendó viajar con una libreta de apuntes. Si quiere conocer la arquitectura, dibújela. Quiero decirle que he cumplido. En ese momento, en la foto de abajo a mano izquierda, está Le Corbusier sentado hablando con uno de sus discípulos, y a mano izquierda de la foto se ve Germán Samper inclinado sobre la mesa, seguramente con Rogelio Salmona. Germán Samper trabajó 5 años con Le Corbusier y le da este consejo que se convierte para él como en una de las órdenes más importantes que recibió en la vida. Y la recibió cuando Germán, que está aquí justo en París en el año 1949, está acompañando a Le Corbusier en un congreso internacional de arquitectura moderna en Bérgamo. Germán Samper toma ese consejo de Le Corbusier porque él va a hacer un viaje similar al que hizo Le Corbusier en 1911, cuando él era apenas un joven que decide dejar la universidad y emprender un viaje para conocer por él mismo la arquitectura. Y entonces eso se convierte en un libro que se llama Hacia una arquitectura, que fue un texto o un libro muy, muy importante para Germán Samper. La escena que acabamos de narrar antes era cuando justamente Germán Samper habla con Le Corbusier y le dice: maestro, ¿qué hago? Quiero hacer su viaje. Y me dice: pues si usted tiene una cámara, déjela y póngase a dibujar. Compra estos cuadernos muy similares a los que tiene su maestro, hace un plano general, que es el de arriba a la izquierda, y uno de los primeros dibujos es el que ven ustedes aquí anotado. Hace una planta a mano derecha, se ve la foto de su cuaderno, y dibuja muy sencillamente esta plaza de Bérgamo. El año 2015, cuando yo hablo con Germán Samper para proponerle que quiero usar sus trabajos como base, escaso estudio de mi tesis, me describe este dibujo como si lo hubiera hecho el día anterior. La plaza de Bérgamo con su logia y su fuente de leones en primer plano y una torre a mano derecha. Pero Germán Samper no solamente hace eso, sino que pasan los años y él definitivamente, voy a hacer un salto de tiempo enorme, lo que él dice es que voy a seguir haciendo una vida paralela a mi vida profesional, que es por lo demás muy fructífera. En este momento ya han pasado 25 años, él sigue haciendo sus viajes paralelos a su vida profesional y decide generar unas estrategias de dibujo que simplemente son el resultado de esta práctica continua de años y años y años, en los que con ese primer dibujo de Bérgamo muy sencillo, muy nervioso, con unos trazos de una persona de 26, 27 años, ahora ya tiene más de 50 y genera unas estrategias. Por eso esta parte la llamo la estratega. Mi tesis de maestría se llamaba así, y las conferencias que va acerca de su obra en lo que respecta al dibujo siempre hago de Germán Samper como el estratega. Y la primera son los paseos urbanos. ¿Qué hace Germán Samper? Llega a una ciudad, en este caso es Florencia, con el río Arno en la mitad, y genera un recorrido que le permite
ejemplificar o dibujar cómo es el paseo por esta zona de Florencia, en la parte donde es un trazado muy recovecudo, muy renacentista, y lo hace a través de unas perspectivas que evidentemente ya a comparación de la que vimos al principio, pues son completamente diferentes, mucho más depuradas, con una manera de trabajar muy especial. En la planta que hace arriba a la izquierda, que les mostraba al principio, acompaña con un texto y sencillamente él va dibujando a partir de la planta, que incluso a veces le encuentra en el, en el, en el mapa del hotel, simplemente en el cuaderno empieza a dibujar y dice voy a recorrer por aquí, va haciendo esta serie de perspectivas que lo único que hacen es llevar a las personas por esa ciudad medieval que le interesa no solamente porque es una ciudad preciosa, sino porque incluso tiene intereses arquitectónicos muy claros, como el Ponte Vecchio sobre el río Arno, que para él no es más que la posibilidad de construir sobre las calles, un edificio que al final de su vida logra hacer en Ciudad de la Concepción. Pero bien, Germán Samper además sigue dibujando, ya tiene su oficina, ya ha sido decano de arquitectura de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes, ha sido concejal de Bogotá, ha ganado ya varios premios de arquitectura, han pasado 30 años, 32 años desde que él recibe el Consejo de Le Corbusier y él decide irse a estudiar una ciudad que le encanta, que es Cartagena de Indias, y se va al palacio, a la Plaza de Bolívar, al lado del Palacio de la Inquisición. Toma una planta, la dibuja y traza en rojo las fachadas que quiere dibujar, pero las hace con una segunda estrategia que ya no son los paseos urbanos, sino los recorridos urbanos, de manera tal que él logra hacer una, una serie de dibujos en perspectiva que son uno detrás del otro. Es un recorrido que él logra hacer generando toda una escenografía, todo un recorrido que habla del tiempo, que habla de la cuarta dimensión, él mismo lo consagra en una de sus notas, empieza la planta que está abajo con esas líneas, indica los puntos de vista que él va haciendo en cada una de las perspectivas y de forma tal que él va logrando generar una imagen única conformada por diferentes perspectivas. El manejo de la perspectiva, pues evidentemente ya tiene muchos años trabajando, logra hacerlo de una forma impecable, pero no solamente logra hacerlo así, sino que si nos acercamos, por ejemplo, a esta parte de los dibujos que él hace, donde describe la esquina del Palacio de la Inquisición y parte de la Plaza de Bolívar, lo aumentamos abajo a la izquierda, vemos que si tratamos de hacer lo mismo con una máquina de fotos, pues el mensaje que se transmite al espectador es muy diferente, pero no solamente porque él logra hacer una visión global en lo horizontal como un ojo de pescado, sino también en lo vertical. Fíjense cómo en las fotografías en la esquina de la iglesia, del Palacio de la Inquisición, es indispensable tratar de ensamblar varias fotografías para poder dar la misma idea que él en su trazo de mano izquierda, mucho más sucinto y claro, logra incluir en un solo dibujo. Pero no solamente eso, sino lo que es más interesante acá, que es pie para la tercera estrategia que les voy a mostrar rápidamente enseguida, es que a mano derecha, en medio de todas las palmeras que uno ve en las fotos, él sencillamente sabe que detrás está la Catedral de Santa Caterina, de modo que él simplemente indica que ahí hay una vegetación especial, pero que lo que importa es mostrar ese recinto que conforma la Plaza de Bolívar con las fachadas que hay ahí, pero sobre todo con la cúpula de la iglesia de Santa Caterina detrás, en un dibujo que abstrae lo superficial, en este caso muchas palmeras, y busca recuperar lo más importante que es la catedral. Y en este, que es la tercera estrategia que utiliza él, se llama las transparencias, es un ejemplo muy particular donde él dibuja arriba a mano derecha una casa, que en este caso es la casa de la familia Primi, que ha restaurado al arquitecto Ernesto Moure, un gran restaurador, y él decide entrar y logra en un solo dibujo hacer una interpretación o una representación de la casa desde el patio a mano izquierda, el patio posterior se ve aquí a mano izquierda, una piscina en primer plano, al fondo de la piscina un pórtico donde se ve el comedor, el segundo piso con una galería, y luego a mano derecha va quitando las cosas, va haciendo como si
hubiera quitado la casa vecina para poder mirar todas las entrañas de esta casa, de forma tal que a mano derecha, un poco más hacia el centro, a mano derecha se ve el zaguán de entrada con tres materas, la escalera e incluso se ve la entrada a mano derecha, ¿no? Entonces, esta es una manera en la cual él logra, después de muchos años de práctica, realizar en un solo dibujo una representación que si tratamos de mirar aquí en ese punto con las fotografías vuelve a pasar algo muy similar de lo que hablábamos de la estrategia anterior, donde la posibilidad de mover la cabeza y dibujar en un solo boceto, no solamente lo horizontal, sino lo vertical, pues consigue una descripción y una representación realmente increíbles. Germán Samper, ya pasan los años, yo ya había tenido la oportunidad de conocerlo por diferentes circunstancias y cuando va la tesis le digo, Germán, vámonos a dibujar. Y él a los 92 años me dice, perfecto, vámonos a dibujar, nos vamos a dibujar a donde le sugiero que vayamos al Parque Santander, le parece una fantástica idea, porque el Parque Santander tiene además varios proyectos que a él le interesan, porque fueron unos que hizo. El primero, el edificio de Avianca de la calle 16 al costado norte del Parque Santander, un edificio muy, muy representativo en la historia de la arquitectura de Colombia, pero además él había hecho el edificio del Museo del Oro, también en la esquina, también Premio Nacional de Arquitectura, y el siguiente, que en su momento era el BCH, Banco Central Hipotecario, y ahora se convierte en la sede de la DIAN, pero además él había hecho también el diseño del Parque Santander, de modo que era un sitio muy particular. Decide hacer una estrategia frente a mí de cómo eran los recorridos y se ubica en tres sitios. El primero, que se ve aquí, es bajando por la calle 16, donde ve en Escorzo el edificio de Avianca. El segundo ya se enfrentó al Museo del Oro y el tercero en el Parque Santander. La foto que está abajo es una foto que tomé yo ese mismo día usando simplemente la panorámica de mi teléfono, donde se ve la séptima a mano izquierda, digamos que la iglesia de la Veracruz, eh, con su ventana con un arco de medio punto, las carreras séptima mirándola hacia el norte, el edificio de Avianca en el centro del Parque Santander, el edificio del Banco de la República a mano derecha y en el extremo derecho una vez más ya se ve una vez la iglesia de San Francisco eh, y toda la carrera séptima hacia el norte. Pues Germán Samper lo que hace es que se separa en la primera localización, mira hacia arriba, ve el edificio, ve la iglesia de la tercera mano izquierda y la iglesia de la Veracruz, que le tapa buena parte de la Plaza de Bolívar, pero hace su primer dibujo. ¿Y cómo lo hace? Primero abre su maletín, donde tiene toda una colección no colección, realmente no tiene cosas particularmente valiosas, unos muy tradicionales portaminas, borradores, lápices y unas hojas que ya dejan de ser como el cuaderno que empezó 60 y pico de años atrás, son simplemente hojas continuas que él va pegando por el borde, realmente lo pega su hija Catalina, que ha sido una de las personas que lo más lo acompañó haciendo todos sus peregrinajes, los hace a lápiz y luego los retiñe en el restaurante, que vamos al final de la tarde, a mediodía digo, a almorzar, lo retiñe con una pluma y hace este dibujo. Voy para atrás, quiero que revisen la diferencia que hay entre la imagen que ustedes ven abajo a mano derecha que hace una cámara fotográfica y el dibujo que hace Germán Samper después de haber hecho tres dibujos. Esto que ustedes ven aquí son realmente tres dibujos. Él muy juiciosamente cuando acaba la sesión va a su casa, borra el lápiz, consigna solamente la tinta y además le pide a las personas de su oficina que borren cualquier vestigio de las tres hojas originales que conforman el dibujo, de modo que uno ve una representación del espacio de la plaza utilizando una técnica de dibujo que son los recorridos, que digamos que es la forma en la cual él empezó a hacerlo, como el ejemplo clásico que les mostré también en Cartagena, está no tan depurado, pero muy interesante. Caminamos enseguida y decidimos hacer otra con otra estrategia que son las panorámicas y nos sentamos al frente, al final de la calle 19 o al inicio, depende de cómo se quiera ver, donde se ve la iglesia de las Aguas con un monumento de un escritor peruano que acabo de olvidar el nombre, una mediodía soleado de domingo,
hace su segundo dibujo, pero en este caso no se mueve de sitio, sino se mueve la cabeza de izquierda a derecha, de manera que logra hacer, ahí sí es cierto, una panorámica muy a la semblanza de, una vez más, la panorámica que toma una cámara de fotos, en este caso la de un teléfono. Pero él lo hace de una forma diferente porque él empieza a dibujar, de primero dibuja la iglesia en el centro y además empieza a transformar las cosas que él ve y percibe de forma tal que resalta lo que más le importa y elimina lo que le parece superfluo, haciendo una pequeña simbiosis entre esta estrategia de las panorámicas y la de las transparencias y genera este dibujo, un dibujo que donde la estatua de este escritor peruano pasa desapercibida en segundo plano. Lo importante es mostrar el espacio que conforma la plaza frente a la iglesia de las Aguas, cómo sube la avenida Jiménez a mano izquierda y cómo se ve evidentemente de una forma completamente eh, eh, transformada la iglesia de Monserrate, pero que en el momento en el que uno lo ve, inmediatamente sabe que es Bogotá. Seguramente si uno pudiera ver la foto donde el cerro de Monserrate se ve en su tamaño real y la iglesia pasa desapercibida, para una persona que no conozca mucho Bogotá probablemente no podrá distinguir dónde está localizado este sitio. En cambio aquí Germán Samper logra transformando la imagen que hace, pues digamos que resalta lo que le parece más importante. Y al final de su vida, Germán Samper hace un libro, realmente ya había hecho uno antes, que se llama Apuntes de viaje, la arquitectura de la ciudad, como el libro homónimo de Aldo Rossi, y él hace un libro en 1989, pero hace un segundo libro que es este. Bueno, no lo traje aquí ahora que caigo en cuenta, pero es un libro en el que él ha logrado mostrar ya lo que es su valiosa cantidad de dibujos, que son más de 5.000, que hace durante esos 60 y pico de años, solamente de viajes. Y hace un resumen para una conferencia similar a la que yo estoy dando hoy, donde son apuntes que él usa él mismo para poder explicarle a su auditorio las diferentes estrategias y los casos particulares, como por ejemplo, arriba a la izquierda, cómo dibuja la Gran Plaza de Bruselas, o los paseos arquitectónicos haciendo la planta y mostrando cómo los dibujos se relacionan unos con otros. Al final, abajo a mano izquierda, dibuja un boceto donde habla de cómo hizo el Museo del Louvre en París. En fin, o sea, ya él tiene asumidas que para dibujar lo que él quiere en sus viajes, tiene unas estrategias que le permiten mostrar lo más importante. 5.000 dibujos, 2 libros, una vida entera dedicada a la arquitectura y con una vida paralela que habla acerca de los dibujos y del dibujo como tal. Y no cabe más que recordar esta poesía de Jorge Luis Borges que voy a leer en un momento. Y dice, un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara. Eso es lo que le implicó a Germán Samper, probablemente uno de los arquitectos en vida con más galardones y más premios en la historia de la arquitectura de Colombia, e incluso premios internacionales. Para él le representó el dibujo una manera de contar una historia y lo que él hablaba de su memoria arquitectónica. De eso tengo una historia muy larga. Pero sigo con la segunda parte. La segunda parte habla ya de documentos que he hecho yo, que hice antes de hacer este libro que nos convoca hoy de Quinta Camacho. Estoy hablando de una iniciativa que surge a partir del Ministerio de Cultura que procura buscar la apropiación social del patrimonio Mompox. ¿Eso qué quiere decir? Los arquitectos tenemos la intención normalmente de hacer una serie de documentos muy robustos, muy interesantes, pero muchas veces lejanos de la realidad y de los propios usuarios, y era lo que pasaba en el caso de Mompox. En el caso de Mompox hicieron un documento que se llamaba un plan especial de mejora de protección, donde procuraba controlar y valorar los cambios arquitectónicos que tenía Mompox. Y a mí me llamaron para que hiciera una
cartilla muy sencilla para poder hacer que ese libro de más de 450 páginas pudiera ser más fácil de entender. Pero cuando yo llegué allí, me encontré con una realidad abrumadora que me hizo ver que lo que tocaba hacer, y fue la propuesta que hice al ministerio y ellos la aprobaron, era resaltar esa apropiación social del patrimonio manifestada en personas que tenían una relación con Monpós diferente a la que nosotros como arquitectos tenemos. Pero hicimos una cartilla en donde, a pesar de que hablábamos del río, pues de cómo se había conformado la depresión momposina, y se explicaba cómo había sido, y se hablaba de arquitectura, de lo que hablamos realmente fue de la gente que hace la arquitectura allá. Entonces, por diferentes circunstancias que no viene al caso comentar, logré vincularme con un equipo de trabajo de patrimonio de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, que estaban visitando personas para un oficio diferente, que era construir un barco, en fin. Pero cuando yo conocí al carpintero, me sorprendí de la facilidad que él tenía para poder hacer cosas en madera. No solamente era un carpintero que hacía puertas y ventanas, sino que hacía una silla como la que ustedes están viendo a mano izquierda. Entonces yo decidí hablar con él, empezamos a hablar con el equipo, llamé al director de patrimonio, le dije: Alberto, yo no quiero hacerlo de la cartilla, sino quiero hacer algo más interesante. Él me dio visto bueno, hicimos un trabajo que hablaba de la carpintería, hablamos con este señor que se llama Don Segundo Cortés, que es la primera generación de carpinteros, que sentado en su silla nos iba contando cómo era lo que había sido toda su vida. Pero cuando le empecé a hablar con él, me dice: pero no sé cuál es su sorpresa, si yo empecé gracias al acompañamiento de mi mujer, y me muestra una foto. Él se sienta, le pido que si lo puedo dibujar, lo dibujo a mano derecha, y luego dice: pero no sé por qué, cuál es tu sorpresa si aquí tienes a mi hijo. Entonces Jairo Cortés, su hijo, sigue los pasos de su padre carpintero, nos cuenta historias y además nos presenta a su hijo, o sea, la tercera generación, Jairito Cortés, que entre otras cosas está acabando de hacer una silla que está ahí, que se llama la silla Laurana. Y le pregunto: ¿y por qué se llama Laurana? Y me dice: porque tengo una hija que se llama Laura y otra que se llama Ana. Este tipo de anécdotas que van acompañando toda esta investigación del ministerio no van haciendo que otra cosa más que la base para poder acercarse a través del dibujo a diferentes historias, que en este caso en particular estaban resaltando actividades como la de carpintería, o la de este señor que llevaba 25 años en su embarcación, llevando a las personas de un lado al otro del río Magdalena, que cuando me acerco a él me dice que él no sabe lo que son los bogas, y yo le comento que los bogas eran los esclavos libertos que a finales de 1700 deciden llevar todas las mercancías subiendo por el río Magdalena, y que al final eran las personas que, digamos, transportaron muchísimas cosas durante muchísimo tiempo por el río, y que no era otra cosa más que una versión de los bogas, o este señor que, que tiene una chircal donde hace tejas, y donde él todavía ni siquiera sabe muy bien de dónde salen los moldes con las que las hace. Saca unos moldes donde hace unos ladrillos en curva que utiliza para hacer columnas, y hace en su casa, que además es un pequeño sitio donde hay un templo de oración, unas columnas redondas. Pero además hay un señor que se llama Don Abundio Samuel, que lo que él hace es que recupera las danzas y las tradiciones musicales. Aquí está con su nieta, entonces yo voy, los visito, ellos a veces muchas se detienen, yo les pido el favor que se queden un momento quietos, les hago un dibujo, y esa relación que tiene uno directamente con ellos, de hacerles un dibujo más que hacerles una foto, genera un vínculo muy particular, pero para el trabajo. O esta señora, ya voy a acabar, yo abajo a mano izquierda, es doña Mary, que gracias a este dibujo nunca me olvidó. Las veces que he vuelto a Monpós, ella me atiende como si no se hubieran visto el día anterior. Ella me cuenta su historia, me narra sus recetas, yo la dibujo. O esta Glenis, que es una mujer que trabaja la forja, un trabajo típicamente de hombres, y ella decide que lo hace de una forma delicada, especial, y que tiene una historia particular. De modo que todas estas historias van conformando
lo que es la arquitectura de esta maravillosa ciudad, que no ha cambiado con el tiempo, pero no porque, digamos, haya sido una situación normativa que también ha ayudado, sino porque existen estas personas que pasan desapercibidas y que a fin de cuentas son las que permiten que una ciudad como Mompo siga funcionando. Todo este tipo de trabajos genera una relación muy particular con la gente, de modo que cuando acabo esa cartilla me llaman al poco tiempo de la gobernación y me dicen, necesitamos que usted nos haga un documento, pero el documento tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que tiene que ser ya y la desventaja es que tiene que ser ya. O sea, era una moneda con dos caras. Y ellos me dicen, nosotros queremos que usted hable de la arquitectura, pero nos interesa es más que hable de la gente y no de la arquitectura. En Mompox, si ustedes lo conocen, ojalá hayan ido, o si no vayan pronto, es un municipio precioso que queda a la orilla de uno de los brazos del río Magdalena. Se detuvo con el tiempo porque el río cambió de curso y lo que era un río enfrente de una ciudad que en 1600 y 1700 fue muy importante colonialmente hablando, era un punto de referencia donde guardaba muchísimo era como el banco de los españoles y de la gente que movía los tesoros, pues digamos las exportaciones de oro y de plata, que era mucho más apto que la misma Cartagena, tenía en esa corta extensión de 1,5 kilómetros seis iglesias con 6 plazas, que ahora hoy en día están intactas, pero lo que era interesante era que había una relación de esas iglesias con cada una de las personas. Entonces vemos aquí a las 6 personas arriba que encuentran la gente del municipio y las 6 iglesias abajo. Yo voy allá, los entrevisto y hago este desplegable, que no es otra cosa, una cosa muy rápida, muy ágil, que simplemente resalta la historia de las personas paralelas y de igual de importancia que la arquitectura, porque yo creo que una de las cosas más importantes que olvidamos los arquitectos es que la arquitectura se compone de usuarios y la historia que uno debe contar es una historia de gente, no es una historia de edificios. Los edificios son muy bonitos, pero los edificios sin gente no tienen ninguna, bueno, tienen un valor mucho menor del que podrían ser simplemente esos ladrillos. Y yo soy constructor, yo diseño, yo construyo, he gerenciado obras de diferente magnitud, pero las personas son lo que mandan. Las personas son los que le dan la vida y el sentido a los proyectos. De modo que estos ejercicios que yo hago paralelos a mi vida profesional no son otra cosa más que la práctica de años de un interés que tengo y en el que creo firmemente acerca de que el dibujo permite acercarse a la realidad de una forma especial y a nosotros como arquitectos pues más. El último ejemplo rápido que voy a mostrar, un libro que también me encarga el Ministerio de Cultura con la Dirección de Patrimonio, que es acerca de la carpintería de Ribera en Tierra Bomba. No es otra cosa más que resaltar un oficio que se está perdiendo y el conocimiento ancestral que tienen algunas familias en la isla de Tierra Bomba, al lado de Cartagena. Hago una investigación previa, debo por otros motivos viajar fuera, voy al Museo Naval en en Madrid, encuentro unas embarcaciones que habían llevado más o menos en 1600 y 1800 desde Colombia, y empiezo a buscar toda esta misma valiosa, valioso conocimiento de construir barcos en madera, que en este momento está muy venido a menos. Yo estoy justamente transmitiendo en este momento desde San Andrés con un trabajo muy similar para el Ministerio de Cultura. Este es mi acercamiento inicial con fotografías y voy dándome cuenta que las embarcaciones tienen diferentes escalas, desde el cayuco que veíamos antes, que me devuelvo un poco, que no es más que una embarcación hecha haciéndole un hueco, un tronco, hasta unas canoas, unas chalupas que tienen la proa, es decir, la parte de adelante levantada, y hasta estas goletas, una de ellas que se llama la Caracola, que está aquí abajo a mano derecha, que al final es una de las embarcaciones que más interesa en el libro, porque al ser una iniciativa del Ministerio de Cultura, lo que ellos quieren es resaltar esto. Pero un documento a base de fotos es muy valioso, pero si se empiezan a trabajar dibujos acompañando las fotos o complementando las fotos, y además con la posibilidad de vincular a las personas que uno tiene alrededor y que hacen parte de este trabajo,
pues genera un documento muy particular y que genera, y que además en este caso tenía también una situación específica y es que había dibujos de barcos en una de las fortalezas de Boca Chica al frente, en San Luis, en las paredes abovedadas aún persisten los dibujos de los bucaneros y de los marineros que coincidían en esta que fue una cárcel y uno entiende que a partir de la dificultad que tenían por expresarse porque eran de diferentes nacionalidades y con lenguas diferentes, pues dibujaban en las paredes los barcos. Pues con toda esa información me pongo a dibujar, hago los dibujos iniciales, voy inventándome la historia, voy a los barcos, los dibujo, pero además dibujo a las personas, voy y hablo con ellas y genero una historia, incluyendo dibujos que de hecho había hecho años atrás, coincidencialmente en Boca Chica, dibujos de arquitectura, que al final pues también es lo que nos convoca, la misma manera en la cual nos han enseñado a dibujar plantas, cortes, fachadas, axonometrías, isometrías y perspectivas, las aplico para describir, en este caso, una construcción que no es otra cosa más que una embarcación. Y, y aquí voy haciendo los dibujos, voy viajando por los sitios, voy descubriendo las similitudes que hay entre las diferentes embarcaciones y voy como rememorando a Germán Samper dibujando ya no edificios, sino otro tipo de construcciones de madera tan complejas como los edificios. Busco información evidentemente por internet, recupero los viajes que voy haciendo. Como Germán Samper también voy anotando al pie de los dibujos las impresiones que me generan este tipo de estudios y ya lo voy clasificando dentro de de las embarcaciones, de modo que a paralelo a las embarcaciones voy dibujando a las personas que tienen que ver algo con ellas y voy generando un libro que lo que procura es devolverle un poco esta importancia que tienen más allá de la embarcación las personas que las hacen. De modo que el libro es este, y lo resumo muy rápidamente, es este Carpintería de Rivera en la Bahía de Cartagena, en particular en la isla de Tierra Bomba, porque la Bahía de Cartagena además tiene otros sitios donde hacen carpintería de Rivera, que estamos hablando, insisto, carpintería de barcos hechos con madera. Ustedes algunos sabrán que ahora se hace casi todo con vidrio. Se resalta eso y entonces lo único que hago es unir cabos. Y es que digo que, como un poco en el Monpós, hago evidentemente un recorrido, muestro los viajes que hago a la isla, cómo los hago, cómo es una embarcación con sus medidas, una embarcación tipo, pero luego relaciono las personas con las construcciones. Y empiezo desde la más básica, hablo del cayuco y lo relaciono con un término que es muy especial, que es la soledad. El cayuco es una embarcación que solamente usan casi siempre una sola persona. La propulsión es a partir de una vela o de un remo y este es uno de los personajes que se llama Otoniel Guerrero, que, que me explica su vida y que evidentemente eh, tiene unas anécdotas muy particulares y la más triste de todas es que cuando acabamos el libro y fui a presentárselos a ellos, no lo encontré porque había muerto de un infarto un par de meses antes. Pero esto se convierte en, estos documentos se convierten entonces en una especie de homenaje en el cual vamos relacionando, como decía, primero el cayuco con la soledad, la canoa con la sencillez, y entonces este Ronald, ese es un muchacho que decide dedicarse específicamente a seguir el oficio que lleva su abuelo y su tío, que es este. Entonces Arnulfo es su tío que lo relaciono ya con una barca más compleja, que es la chalupa, la que tiene la proa levantada, que es una manera especial para poder navegar más fácil en el agua, las difíciles oleaje del Caribe, y que no deja de ser elegante como él, pero además como el abuelo, que este es, como hablábamos del carpintero de Monpós, pues este es, Nenito es el chamán de los carpinteros, que ya está tranquilo en su cocina, no construye barcos, pero que es un poco la tradición que enmarca todo esto y que termina en las motonaves, unas naves muchísimo más complejas que ya no utilizan como propulsión ni la vela ni los remos, sino ya los motores,
y que tenemos arriba a la derecha y abajo a la izquierda, pues la caracola, que al final era el motivo básico por el cual queríamos hacer este documento, tratando de resaltar la importancia que tienen los barcos de madera, la importancia que tiene el recuperar este tipo de oficio y de conocimiento, y que la caracola, gracias a la gestión del ministerio, se convertía en, en un ejemplo claro donde la gente podía arreglar el barco, calafatearlo, pintarlo, ponerlo al día, y además podía navegar por el mar, yendo hacia tierra bomba y hacer ser una especie de escuela taller navegable, y siempre, siempre confirmando la importancia que tiene la gente. Igual que en la arquitectura, los objetos sin el trasfondo humano pues pierden mucho medida su significado. Al final, ya en la última parte, voy a hablar entonces del libro propiamente dicho que nos convoca el día de hoy, el libro de Quinta Camacho. Es la última parte de esta presentación. Voy a mostrar cómo se hizo. Debo decir en principio que es una iniciativa que surge a partir de una relación estrecha que tengo con la dueña de una librería que se llama Wilborada. La librería queda en la calle 71, calle 70A, 70A, que es la misma del Museo del Teatro Nacional La Castellana, y que tuve la fortuna de restaurar, y que me permitió tener una relación muy profunda con su dueña, Yolanda Ausa. Y ella, el año pasado, a final de año, me llama en diciembre, me dice: estoy aplicando para una beca de artes para hacer un libro y quiero que sea uno como tus libros de viaje. Y quiero que hagas un diario de viaje aquí en Tacamacho. Yo le dije: perfecto, es un barrio que conozco mucho, ahí teníamos oficina desde hace años, y decía hacer una primera investigación. La investigación, pues, parte de todo este archivo fotográfico que es muy fácil de encontrar en muchas páginas, en Instagram, evidentemente yendo de la manera tradicional al, al Archivo Distrital de Bogotá, incluso al Archivo Nacional, al Archivo General de la Nación. Y evidentemente hay muchas personas que se han dedicado a buscar un poco la historia de Bogotá en los barrios. Entonces encontramos estas casas, estas fotos, encontramos una cosa muy interesante que era lo que existía antes, que era el tranvía, que ninguno de nosotros, creo, en esta charla, que yo seguramente es de los mayores, logró ver, pero que sí teníamos en la memoria a partir de las historias de nuestros abuelos, tíos y padres, de los tranvías que discurrían por el centro y que tuvieron su triste final el 9 de abril. A partir de estos elementos y del estudio específico de la arquitectura, porque a pesar de que era una crónica, yo, y hablo mucho a la gente, yo quise hacer un libro que se entendiera que es hecho por arquitectos, pero no para arquitectos. Pero sí era importante que tuviera este ingrediente arquitectónico, que al fin y al cabo es el que la formación que yo tengo, y no solamente como diseñador, que diseño constantemente, construyo también, sino que hay una parte que a nosotros se nos olvida, y cuando yo hago estas conferencias resalto en algún momento siempre, y este será el de esta ocasión, es que nosotros tenemos una vocación de investigador que muchas veces queda en un segundo plano. Entonces estos libros lo que tratan de hacer es recuperar también, como se recuperaba los oficios del carpintero haciendo embarcaciones de madera y demás. Pues yo quiero en estos libros de alguna manera resaltar y recuperar este oficio o este conocimiento de hacer documentos que tenemos los arquitectos. Investigación, por ejemplo, que también incluye estos libros que hablan acerca de los orígenes de los barrios de Bogotá. Encuentro cómo era la conformación específica del barrio, encuentro además que era a partir de una casa que se llamaba la casa del señor Camacho, de Enrique Camacho Leiva, y se llamaba Quinta porque ellos repartían, parcelaban un poco su finca, y en lugar de cobrar un alquiler, lo que le pedían a la gente es que ellos compartieran la quinta parte de las ganancias de lo que ellos hicieran en su tierra. Por eso se llaman quintas. Entonces hace un primer machote, que son estos bocetos muy rápidos que yo presento a lo que se conformó, que fue un comité editorial. Los dibujos son muy malos porque son solamente, pues las fotos son muy malas, pido disculpas, porque eran fotos que hice muy rápidamente, los primeros matachos, donde yo me imaginaba: mire, yo quiero que se vea Quinta Camacho, quiero que se vea lo que había antes.
era el dibujo antes bueno, de lo que había y luego de lo que hay. Y luego me imagino un índice, me imagino un poco, resaltemos un poco lo del tranvía y luego hablemos, pero hablemos de muchas otras cosas. El segundo machote ya se hace con más cuidado, se hace esta acuarela rápida bajo mano izquierda y resulta que el barrio no solamente tiene arquitectura, sino que tiene otras cosas. Y la invitación, o digamos, el aporte que quiere hacer este libro es dejar de lado la idea de hacer una guía de arquitectura y mirar otro tipo de arquitectura, que es la que representan los monumentos, la que representa el recorrido de librerías, el recorrido de teatros, el recorrido de árboles. Entonces ya va tomando un poco más de forma a mano en el centro. Entonces es un plano que me imagino donde se ve lo que era antes la quinta del señor Camacho y a la derecha la misma imagen pero en el año 2021. Y luego ya voy mostrando además que cuando uno va y recorre el barrio pensando en que uno tiene que hacer un libro, pues lo busca, cambia un poco el chip y lo mira con otros ojos y nos damos cuenta que encontramos también muchas vírgenes puestas en las cumbreras de las casas. También encontramos que hay muchos escudos porque el barrio Quinta Camacho se hace en un momento de la historia de la arquitectura muy particular que voy a narrar un poco más adelante y el libro como tal pues recupera una cosa que a mí me parece muy particular y es que uno de los primeros matachos que yo hice simplemente para tratar de explicarle a lo que se conformó ese consejo editorial que no eran más que el editor que se sacó una convocatoria, se la ganó, es una empresa que se llama Punto Aparte, la dueña y el librero y la administradora y alguien de mi oficina y yo éramos 6 personas que nos reunimos sagradamente los miércoles a las 11 de la mañana y yo les iba mostrando mis ideas. Pues ese matacho que hice rápidamente se convirtió en un dibujo que se volvió de la carátula del libro final porque era muy rápido, muy expresivo, decía todo, pero no decía nada, estaban diferentes casas, pero evidentemente no están una al lado de la otra como se mostraba ahí, pero sí daba una escala y mostraba una cosa que era muy importante en el barrio, que eran los árboles. Entonces, esta ya es la presentación específica de la idea del primer matacho que yo les decía original, que aquí me acabo de dar cuenta que desafortunadamente no tengo el original de Quinta Camacho a ver si sale más adelante, con la casa, la finca del señor Camacho, pero sí hicimos a partir de un vuelo de dron la conformación actual del barrio, primero en blanco y negro, luego se echó color, donde se mostraban casi una a una las casas y los predios que conformaban el barrio, pero lo que fue más interesante, que es que no se hizo solamente un libro, del cual voy a volver ahora un poco más adelante, sino que además se hizo un afiche. O sea, nosotros empezamos a hablar de cada una de las cosas que se nos ocurría que podía tener esta publicación y no solamente hablamos del libro, sino damos un afiche. El afiche se distribuye gratuitamente y se lleva y se presenta a los locales y los vendedores ambulantes les parece divino y lo van pegando. Y además abajo a mano izquierda cogemos un ejemplar y yo le echo un poco más de color y entonces se vende porque se hace una exhibición que les voy a mostrar más adelante. Pero ¿cómo se hacen los bocetos? Los bocetos son bocetos que se hacen a lápiz, muchos de ellos en el sitio. Acuérdense que estábamos en plena pandemia, no podíamos salir fácilmente a la calle, entonces muchos de ellos sí se hacen en el sitio porque justamente yo tengo la fortuna de vivir cerca. Bajo en la bicicleta, hago el dibujo de 3 o 4 minutos y luego voy a casa y a partir del apoyo fotográfico lo acabo. Esos son los primeros matachos y luego hay otros que los anteriores era lo que yo veía, pero esto era lo que yo me imaginaba. Entonces, a partir de una foto histórica arriba a mano izquierda, donde se nota lo que había, que la iglesia era porciúncula, curiosamente aún sin pañetar, se ven los ladrillos y se ven incluso los huecos donde probablemente habían apoyado los andamios para subir, y a partir de otras fotos, pues hago una recreación de lo que me imaginé que podía ser haber sido la calle 72, dibujando los tranvías por delante, haciendo un poco este juego de palabras que uno utiliza cuando habla de representación, es volver a presentar algo.
De igual manera, pues a partir de los documentos que había buscado y que había encontrado, tanto en el archivo distrital como en un libro de historia de Bogotá de principios del siglo pasado, encontré los planos de la casa del señor Camacho y pues gracias a este pues, oficio que tenemos nosotros los arquitectos, sabemos cómo poder representar a partir de plantas y cortes y fachadas, en este caso ni siquiera cortes, sino estas plantas que estaban ahí de una fachada, pues yo supuse cómo podía haber sido la quinta del señor Camacho con sus jardines. La hice aquí a mano izquierda, pues la hicimos con un uso de acuarela, pero era una acuarela wash, digamos, con tintas, sepias para tratar de simular sin quererlo hacer, porque todo el mundo sabe que es un dibujo, pero queríamos hacer algo de época, entonces como si fuera un poco en blanco y negro o sepias, pensando evidentemente que se pudiera ver en una doble página, como se ve al lado en el libro, y después ya empezando a hablar de, como igual que hicimos en el libro de Monpós, pues finalmente la arquitectura sale y la empezamos aquí hablando un poco del origen de cómo era el barrio, entonces hicimos a partir de la foto de arriba una acuarela que quitaba un poco este primer personaje, pero le ponía lo que entendíamos que había sido la estación que existió porque lo supimos por personas que no estaba escrito, después lo confirmamos porque justamente este libro lo vio una compañera que estaba haciendo la base cartográfica para el Metro de Bogotá, y en la estación de la 72 con Caracas, en la esquina había una estación, en esa esquina había una estación del tranvía, entonces la recreamos acá, pero también hicimos otro estudio que fue cómo había en este barrio una serie de espacios de teatros, entonces, y de eventos, entonces aquí arriba a mano izquierda está el boceto inicial de lo que era, de lo que es la sede que se llama el R101, que es donde van las personas que trabajan en artes escénicas en la Universidad de los Andes. Y ya a mano derecha se ve cómo está ya puesto en el libro. Entonces en el libro pues se ve, coincide aquí que esta es una imagen vertical que entonces ocupa solamente una página, no como la doble página de la casa del señor Camacho. Y está acompañada de la casa de Carlos Llera Restrepo en la calle 71 bajo la séptima. Pero también hacemos un estudio del sitio para tratar de darle un carácter especial al libro. Como les decía, no es una guía arquitectónica, sino que es una manera de recorrer el barrio de una forma especial. Entonces, proponemos hacer un recorrido que hable de las aulas. Aquí en el caso particular se resalta mucho los árboles que hay en uno de los jardines infantiles que hay un poco más abajo de la carrera 11 con calle 70. A mano izquierda está el boceto, luego ya el dibujo y luego ya el dibujo incluido dentro del libro. Hay que pensar también, un poco hablando de eso, el tamaño de las ilustraciones, la orientación, ya digamos con la experiencia que uno va teniendo, pues uno va haciendo los dibujos a partir de cómo se imagina que va a ser el libro. Evidentemente esto está acompañado por unos diseñadores gráficos que acompañan las ideas de uno y las complementan de una forma, en este caso, creo que fue magnífica. Entonces decía, bueno, si son las aulas y vamos a hablar de árboles en este caso, entonces el tono verde, los puntos que están debajo del título que dice aulas, indican los capítulos del libro, de modo que uno ya sabe que ya le faltan solamente 3 capítulos para terminar. En fin, cada uno de los detalles se fueron haciendo de una forma muy especial, pues esta evidentemente tiene mucho que ver conmigo porque es la foto arriba a mano izquierda es lo que es la librería Alborada, que fue la que yo restauré y cuya dueña fue con la que hicimos el libro. Abajo lo que hay es un dibujo a mano a partir de ir allá y también tomar fotos. Y la de la derecha es el dibujo ya mucho más detallado en acuarela, pero que no hace otra cosa más que retomar lo que les decía al principio, que era una de las estrategias de Germán, que era la de las transparencias. Entonces, fíjense ustedes en el dibujo que estoy haciendo ahí, cómo
el puente que se ve aquí en el segundo piso sobre estas vigas de madera está recortado. Yo dije, no, yo ya realmente si uno va al sitio, pues este puente voltea, pero si lo volteaba tapaba el techo. Yo dije, no, voy a hacer esto transparente, me acuerdo de Germán, y también hago, digamos, una aplicación también de esta otra estrategia que es aumentar el ángulo de visión hacia arriba. Si ustedes ven la foto arriba a mano izquierda, pues uno no alcanza a ver realmente lo que pasa en el segundo piso. Aquí transformo un poco de eso y lo que me importa es mostrar qué es lo que hay. Y abajo pues se ve cómo se diseña en el libro y ya resaltando una de las vírgenes que se van poniendo como unos pequeños llamadas de atención a lo largo del libro. Una vez más, unos ejemplos, voy a pasarlos un poco más rápido. Perdón, si tiene alguna pregunta, interrúmpanme en cualquier momento. Julis, Juan, si hay alguna pregunta por ahí, por favor, interrúmpanme y si lo es necesario. Tenemos algunas, pero no sé si quieras de pronto al final. Como quieras, sí, hagámoslas al final, ya que estamos. Es que no me he dado cuenta, acabo de ver que hay seis frases en el chat. Bueno, arriba a mano izquierda del dibujo y aquí también abogo a las transparencias. No tengo la foto que lo comprueba, pero delante de esta casa, una casa de Vicente Nazzi, que evidentemente yo también, como les mostré atrás, no hice mucho hincapié al respecto. Es un arquitecto italiano que trabajó en el siglo pasado haciendo unas casas y unos proyectos muy particulares. Esta fue la casa de la familia Uribe Rocha, que hizo en 1952, luego se transformó en la sede de Pedro Gómez, el consultor, durante muchos años y ahora está siendo restaurada para convertirse en la sede de la Embajada de Emiratos Árabes Unidos. Pero lo que yo hago aquí es una acuarela que es bastante grande, en este caso, cuando se disminuye su tamaño, pues la calidad no se pierde. Y lo que es interesante es que se juega un poco con la diagramación de manera tal que en esta página que se hable doble, pues hay tres edificios completamente diferentes, pero que justamente el texto habla de que en la variedad que existe el barrio, aún así hay una homogeneidad y un diálogo que pues es muy interesante y pues que definitivamente pues es una apreciación que sigue siendo un arquitecto. Al final, ya terminando, pues lo que hago es hablar de edificios particulares como esta que era una casa de familia que se convirtió en la sede de FESCOL y esto que eran los escenarios que es muy particular y lo escribo haciendo, pues, pasando la página y es que este escenario que ustedes ven a mano izquierda es el Teatro Chile. El Teatro Chile fue un teatro muy famoso. Yo no recuerdo haber llegado a conocerlo, pero tenía esta imagen muy particular de los teatros de los años 50. Y cuando la gente ve la página, nosotros un poco a propósito pusimos la siguiente al otro lado, porque este es el Teatro Chile, pero resulta que ese sí espero lo conozcan, es la sede del Teatro Nacional Fanny Mickey. No es el de la Castellana, sino el de Quinta Camacho. Está a la misma escala, la única diferencia es que pues el teatro lo transformaron completamente con mayor o menor éxito y he de decir curiosamente lo hizo Esguerra Sáenz y Samper, o sea, Germán Samper. No es uno de sus edificios más afortunados a mi modo de ver, él mismo lo sabía y lo reconocía. Y otra vez a mano derecha arriba, pues está una de las vírgenes. Lo que les estoy tratando de hacer ver, y ya acabando un poco esta charla en este punto, es que el dibujo se convierte en una manera muy especial de poder explicar las cosas. Una forma eh, ni mejor ni peor. También digo, si alguno de ustedes ha estado en alguna conferencia mía o habrá oído esta misma frase, y es que la fotografía es un medio muy valioso, a mí me gusta mucho, de hecho, en este momento estoy en San Andrés haciendo un trabajo de investigación donde trabajo estas mismas herramientas, pero estoy al lado con un fotógrafo profesional que no es otra persona más que mi hijo, que es fotógrafo. No se imaginan cómo se complementan las cosas. Es increíble cómo una persona puede ser reacia a que uno le haga un dibujo, pero no a que uno le haga una foto y viceversa.
Hoy, justamente, y les voy a contar la anécdota que me pasó hace 2 horas. Estábamos esperando un carpintero aquí en San Andrés y nos pusimos estábamos almorzando en un restaurante pequeño en un sitio que se llama San Luis, y al frente estaba la casa del carpintero y yo la dibujé y al lado había una casa que decía no fotos. Y cuando me acerqué a la casa del carpintero que había llegado, salió un señor con su camiseta de Bob Marley a decirme, usted tomó fotos de mi casa, quiero que las borre. Y, y la acabé borrando la foto, el señor muy molesto, dije, pero yo hice un dibujo, me dice, yo no quiero ver su dibujo, a mí no me importa su dibujo, no quiero la foto. ¿Por qué? Porque no me gustan, punto. Los dibujos hacen eso, los dibujos de alguna manera eh, transmiten una manera particular cuando uno se sienta en un parque y empieza a dibujar, o lo digo de otra manera, si uno se sienta en un parque, y eso también lo comento mucho, y uno escribe, y empieza a escribir en un cuaderno, o a uno no se le ocurre que nadie se acerque al lado a mirar lo que uno está escribiendo, pero si uno dibuja, la gente pasa al lado y se siente con la empatía de poder pararse a verlo, y los niños se acercan y le preguntan a uno qué está dibujando y por qué. Los dibujos tienen esa comunicación profunda con la gente innata. Y los dibujos y dibujar es una manera de comunicarse que tenemos todos los seres humanos siempre. Yo digo lo mismo y ya estoy terminando. Todos sabemos dibujar de una manera o de otra. Hay unos, como yo, que hemos hecho, igual que Germán Samper, una vida paralela en la que el dibujo hace parte de mi vida. Yo dibujo a diario. Entonces, la misma frase de siempre. Entonces le dicen, no, no, ¿y esta virgen cuánto se demora haciéndola? Y le dije, yo me demoré 5 minutos, me demoré 35 años en hacerla en 5 minutos. Porque si uno dibuja, aprende. No hay otra opción. El libro de Germán Samper, que yo también tuve la suerte de ayudarle a hacer, se llamaba exactamente eso. A dibujar se aprende dibujando. Pero uno dibuja lo que sea, uno dibuja, esos son los escudos que estaban allá perdidos entre las casas, y cuando uno los dibuja se convierten por un lado en un homenaje y por otro lado en un elemento que seguramente si alguno de ustedes se anima y se decide ir al barrio, pues empezar a buscar estos escudos, probablemente de una forma particular, más allá del que hubiera sido tomado con una foto. O dibujos como el de arriba a la izquierda, porque esta iniciativa no solamente acabó siendo un libro, sino se hizo, como les muestro, un afiche, pero además se hizo este símil del libro gigante, donde dibujé una parte de la fachada wilborada, representamos una de las páginas del libro y las personas se sentaban allí y lo difundían por redes sociales como si hubieran hecho parte del libro. Y el dibujo está presente incluso en el boceto con el que ilustré esta iniciativa, que además no fue idea mía sino de la dueña. Entonces me dijo, hazme un matacho para que la gente lo pueda hacer. Pues el matacho se hizo y quedó. Pero también evidentemente pues no dejo de hacer las mismas cosas que les expliqué, como por ejemplo esta vista panorámica que retomo del dibujo que les mostré de Germán Samper en Florencia con el río Arno y su hija Catalina aquí sentada en primer plano, mano derecha. Pues la misma técnica abajo cuando dibujo lo que era en su momento fue, y probablemente algunos de ustedes ojalá lo recuerde, la Universidad de La Sabana hace más de 30 años tenía las sedes acá. Esa es la plazoleta que sigue existiendo allá con las casas y la estrategia, una vez más, de las panorámicas. Sí, ya estoy a punto de terminar, no termino, se me olvida que tengo más, pues ya estas son las últimas, y es que también en la librería hacemos un enorme tablero donde dibujo una vez más el plano del barrio y voy indicando dónde están cada uno de los dibujos. Se hace una exposición con las acuarelas que se ponen a la venta, las acuarelas originales con las que se hizo el dibujo. Llama la atención la de abajo a mano derecha, eh, que es el planito que desafortunadamente me di cuenta que no traje, a mí me gusta mucho y que curiosamente es de los que no se ha vendido, de lo que era la finca del señor Enrique Camacho Leiva, que dio el nombre al barrio y que, pues, que gracias a la información que teníamos, pues pudimos rescatarla. Entonces, la iniciativa no solamente fue un libro, sino que se hizo un afiche, se hizo esa representación en grande, se hacen los recorridos, se hace una presentación donde
donde presentó el libro, una de las primeras, el 26 de junio, creo que muy pocos habíamos salido a la calle, hicimos esta presentación del libro con Andrés Ospina, un arquitecto también que le gusta escribir, muy amable, me hizo una entrevista muy amena, estuvimos allá filmando libros, pero también, y termino ahora sí, porque a veces sí la penúltima, pues este libro sin gente no tiene sentido, entonces también hay un capítulo dedicado a las personas, a doña Marina, que es la señora que tiene el perrito, se llama Simón, a la derecha, y estas tres personas que están ahí, él es arquitecto, no voy a decir quién es, que me pidió el favor que no saliera publicado porque salía un poco mayor de lo que él era en realidad, entonces no salió en el libro. Y los habitantes que muy a nuestro pesar sabemos todos que existen en nuestras ciudades, que son lo que llamamos los habitantes olvidados, ¿no? Este es el final. Eh, ya llevamos un buen rato, entonces les quería, pues no sé, si tienen preguntas aquí, con muchísimo gusto, si quieres, Julie y Juan me ayudan y las vamos resolviendo. Sí, pues tenemos aproximadamente 14 preguntas. Madre mía. Hay una que contestaste ya en la tercera parte de la presentación, que es del arquitecto Tomás Cuellar, ¿dónde podemos conseguir? Ah, no, perdón, esa no es. La primera es, ¿de dónde surgió la idea de hacer un libro sobre Quinta Camacho? Surgió, sí, ya lo comenté, surgió por la iniciativa de Yolanda. Ella y yo somos muy buenos amigos, nos convertimos, yo siempre digo lo mismo, es la peor cliente que he tenido. Fue terrible porque, porque no he conseguido a nadie mejor que ella después. O sea, he tenido clientes muy buenos, pero es que ella era increíble, porque ya nos conocimos, hubo empatía enseguida, ella compró la casa, le habían hablado de mí como arquitecto, yo llegué y a los 15 minutos ella me dijo, quiero que la hagas tú. Y dijo la frase que todos queremos, me dijo, hazla como tú quieras. Yo no tengo tiempo, el perfil de ella es muy particular porque ella es ingeniera de sistemas, tenía unos 53 o 54 años, o sea, no era mayor cuando me llamó, pero estaba a punto de jubilarse de, de una empresa de ingeniería muy importante, se me acaba de ir el nombre, y ella dijo, yo estoy muy joven y yo quiero hacer más cosas, entonces yo quiero hacer una librería. Y ella cuando me conoció me dijo, no tengo tiempo para estar aquí, tengo que jubilarme, entregar mi trabajo y tengo que dedicarme a aprender a ser librera. Entonces, dale y tú hazlo. Necesito que esto se entregue el 23 de octubre. Y lo hicimos. Y seguimos siendo muy amigos. Eso fue hace 6 años. Ya dentro de poco se celebrará otra vez un aniversario más. Y ella fue la que me dijo, ¿y por qué? Específicamente la respuesta me extendió un poco. Es porque IDARTES da unas becas y ellos le apuestan a una política que se llama la política de. Ay, se me acaba de olvidar el nombre, ahorita lo recordaré. Sí, de la cultura local. Entonces ellos dicen, cada uno de los barrios tiene una cultura particular. Entonces, si usted me presenta un libro donde hable de cómo reactivar un barrio después de la pandemia a través de lo cultural, le damos a ustedes la beca y no la ganamos. Y el libro se hizo gracias a ese dinero que se ganó. Y la verdad, la iniciativa fue recibida de una forma increíble porque ella, aparte de ser una gran persona, es una ejecutiva de mucho cuidado. Y a pesar de que ahora su oficio es ser librera, pues ella tenía muy claro que tenemos que contratar a una persona que se encargara de hacer promoción de redes, que teníamos que hacer lo que comentaba, unas reuniones semanales ejecutivas los miércoles a las 11 de la mañana para hacer el libro perfecto. Hicimos un cronograma, yo en eso soy también, digamos que una de las cosas que más nos compaginamos con ella es que a pesar de que de pronto cuando yo acabo estas conferencias pareciera que yo solamente dibujo, no, yo gerencio y sé lo que es gerenciar un proyecto. Trabajé en Ecopetrol con ingenieros algunos años y ella como ingeniera también teníamos un plan de acción y una manera de trabajar que se basa en una cosa que se llama Project Management Institute y teníamos clarísimo el alcance, el tiempo, el costo, los involucrados, o sea, una cosa gerencial que hizo que el proyecto funcionara. Y en particular, y ya me extendí un poco más de la pregunta, era Quinta Camacho porque era donde queda la librería.
Y ella quería evidentemente pues que fuera un documento que aparte de todo pues también le promoviera el sitio donde ella tenía su negocio. Más preguntas, Julie. Listo. La segunda pregunta también la realiza el arquitecto Tomás. Dice, me encantó el libro y me gustaría que entrara otros dentro de este ejercicio. ¿Hay planes de hacer más diarios de viajes de otros barrios? Sí, claro. Me encantaría. Lo que pasa es que, como comentaba, surgió a partir de una iniciativa de una beca. Estos libros cuestan un dinero y voy a decirlo claramente, y la beca es de 40 millones de pesos. Es mucha plata para poder hacer digamos, hacerlo de manera particular. Pero he de decir también la otra parte, y es que realmente el éxito que ha tenido el libro ha sido más allá de lo que nosotros hemos previsto. Nosotros hicimos una tirada de 500 ejemplares y se vendieron, me parece que en un mes y medio, y ni siquiera tuvimos tiempo de hacer la segunda edición al lado de la otra. Y hubo un espacio sin vender libros de 2 semanas. Ya está la segunda edición de 300 libros que también ha vendido muy bien. Entonces, claro, sí queremos hacerlo, pero probablemente lo haremos dentro de un formato un poquito diferente. Entonces, la editorial que lo hizo se llama Punto Aparte. Ellos tienen como un tipo de libros que se llama Colombia Ilustrada, y probablemente con Yolanda nos lancemos a hacer otro. En este momento está haciendo un libro muy, muy interesante que yo creo que va a ser igual o mejor que este, que es con el Ministerio de Cultura, que no tiene nada que ver con los barrios de Bogotá, sino con la política de patrimonio cultural naval en Colombia. Y lo estamos haciendo de una forma muy especial que no puedo contar mucho, pero que yo creo que va a tener un, un, como un espíritu parecido a este, pero mucho más serio, porque es una política cultural y esto es una cosa mucho más compleja, pero bueno. Otra, Estaremos muy pendientes de ese libro. gracias. Listo. La siguiente es, ¿dónde podemos conseguir los demás libros que mencionaste en la exposición? Lástima porque estos libros no están a la venta. Son libros de promoción de las políticas del ministerio. El de Monpós eh, es que se acabó también, y el de patrimonio, perdón, el de la carpintería de Rivera, se entregó, pero por cuestiones presupuestales no ha salido todavía, no ha sido editado, pero se consigue por internet. Mejor dicho, sí. Pueden bajar, del ministerio sale, creo que no sale la última versión, y curiosamente no sé si aquí está, porque es una de las personas que siempre me acompaña y es una persona que he conocido gracias a dibujar, se llama Cristian, y otro compañero de él me sorprendieron cuando sacamos el libro, que ellos los tenían, los libros anteriores, los habían bajado, los habían encuadernado. Yo decía, pero ustedes son los piratas. Pero esos libros desafortunadamente no han salido, digamos, comercialmente, pero pues de pronto si hay, yo les aviso. Gracias. La Siguiente. siguiente pregunta es de la arquitecta Adriana Jiménez. ¿Cuáles emociones te producen realizar los bocetos? Todas. O sea, con Julie decíamos, no sé si alcancemos, que podíamos hacer una segunda fase de esta conferencia, que es la gente dibujando. Y ahí hablo de un estudio, digamos, de un estudio, ¿no? De una manera en la cual nosotros, y hablo en plural siempre porque somos varios los que tenemos esta idea de dibujar, hablamos del dibujo. Las emociones son las que, las que se acercan a las percepciones. Esto que suena un poco raro, siempre cuento la misma anécdota. La percepción entendida como la manera en la cual nosotros como seres humanos nos relacionamos con nuestro entorno. Devolví este dibujo por eso. Cuando tú pasas al frente de una persona que está dormida en la calle, tú tienes varias maneras de verlo. Simplemente verlo y abstraerte, pero si tú te das cuenta de que es una persona en la calle y que te significa algo, pues las percepciones todas se sienten, y es la manera en que los sentidos hablan. Entonces, no es fácil cuando uno, por ejemplo, tiene este tipo de encuentros con las personas que uno dibuja, o por ejemplo con ellos, que estos son dibujados de foto, de decirles, pero tuve que tomar la foto y decirles. Y uno
pues se enfrenta a unas situaciones un poco particulares que hacen que uno controle sus emociones. Ahora, hoy, he dibujado a 3 personas, que es un carpintero de Rivera. No, mentira, soy solamente lo dije del carpintero de carpintería de Rivera, o sea, de barcos. Pero ayer dibujé a un pescador y les digo, oiga, qué pena con usted, y les muestro, mire, yo es que yo dibujo y mientras hablamos le importa que lo dibuje. Me dice, no, claro, casi nadie, nunca me ha dicho alguien que no. Las emociones son todas, las percepciones son las mismas. Entonces uno tiene, y voy a decir muy rápido, uno tiene las percepciones que se relacionan con los sentidos, son los 5 sentidos. Entonces uno puede decir, yo veo un barco y el barco está a 200 millas náuticas y no sabe que es un barco porque ve una estela de humo o una vela. Pero si yo digo, está oliendo, oigo un barco, es porque el barco está mucho más cerca. Y si uno dice, estoy oliendo a barco, es que el barco está al lado. Y si uno dice, el barco es carrasposo, pues es que uno está tocando el barco. Y si uno ya dice que el barco es al lado, es porque uno le está metiendo un lambetazo al barco. Cuando uno dibuja, los 5 sentidos están metidos igual. La vista, evidentemente, el tacto con el libro, el olor de las páginas, el oído al pasar. Y a veces, claro, la única que no es tan clara es el gusto, pero cuando yo dibujo hecho acuarela y muchas veces limpio el pincel con la boca. Entonces yo soy de los que considera que la emoción, para responder a tu pregunta, es toda, pero uno tiene que ser consciente de ella, porque si no, no vale la pena. Entonces lo primero que uno hace es percibir las cosas, luego uno las analiza, luego uno las dibuja y luego uno hace el dibujo. Pero ese proceso es una, digamos, es una manera de que hemos hablado muchas veces, que va en un sentido y luego va en otro, porque uno también puede emocionarse no solamente dibujando, sino viendo un dibujo. Si uno ve un dibujo de Turner, uno le dan ganas de irse a Venecia. O uno ve un dibujo de Bicisaviera y le dan ganas uno de abrazar a ese señor porque dibuja precioso. Y uno entiende los edificios de Le Corbusier mirando los matachos que hace. Entonces también la percepción es al revés, es que a partir del dibujo uno dice, yo quiero ir a ver ese edificio, hablando desde el lado de la arquitectura. O sea que la emoción es toda, creo que además se me nota, yo no me tienen que parar para dejar de hablar de esto. Pues la siguiente Siguiente. pregunta está muy relacionada. Dice, ¿cómo defines el tamaño del boceto y de qué depende? Mm, Depende de lo que tengas. Yo muchas veces, hoy decía justamente, salí con un morral lleno de cosas cuando necesitaba solamente un cuaderno. Yo uso, ustedes están viendo, yo estoy, ¿sale o no? Sí, vemos tu Entonces, pantalla. mira, en mi pantalla yo tengo este cuaderno, que lo tenía aquí para tomar notas. Voy a mostrarles, espero que se vea un poco. Esto lo empecé justo para este trabajo. Y este es un cuaderno que es tamaño un poquito menos que DIN A4. Y lo que hago es que escribo y hago este tipo de dibujos, por ejemplo, rápidos. ¿Y cuál tamaño hago? Dependiendo del tiempo. Este, por ejemplo, es un catamarán que está aquí al lado. Y voy haciendo dibujos muy rápidos. Este papel no es muy bueno para dibujar. O hago este plano que lo llamamos de caracterización de la isla, que yo cuando me entrevisto con las personas se lo doy y le digo, por favor, escríbame aquí. Por ejemplo, un señor me dice, mire, aquí se pesca con NASA, que eso es una manera particular de pescar. Aquí se pesca con red, aquí se pesca con anzuelo. Y la gente va dibujando en su cuaderno. O una persona que me atiende, pero que se ocupa un momento, entonces yo lo dibujo mientras está hablando por teléfono. Y él me hace estos dibujos que en estos matachos que me encantan, me explica cuál es la conformación geológica de San Andrés, que es interesantísimo. O voy a un restaurante y dibujo esto mientras almuerzo. Entonces, ¿qué tamaño? Pues en este caso, porque tengo este papel, no es muy bueno, no puedo echar acuarela, entonces utilizo eh, diferentes grosores de pluma o de esfero. Me gusta mucho el kilométrico, por ejemplo que esto es mientras espero el bus. Entonces, pero también dibujo en tamaño muy grande. También tengo libreticas pequeñitas que las venden además ahora, que son las libreticas que usaba Le Corbusier. O que es un dibujo que hace el carpintero con el que estuve hoy, que él mismo coge mi cuaderno y me dice, no, venga y le dibujo, y entonces usa el cuaderno. Entonces el formato que utilizo es este es un cuaderno
Moleskine, que me gusta mucho porque son muy buena calidad y tienen la característica, seguro ustedes lo han visto, que tiene un bolsillo aquí al final, entonces uno puede guardar aquí las cosas. En particular, yo guardo aquí, por ejemplo, el pasabordo y las cosas que tengo del viaje y pues se marcan, ¿no? Entonces, tengo de estos, ya tengo, no sé, 80 cuadernos, un poco más creo, y de diferentes formatos dependiendo de lo que tenga. Hay un formato largo que me gusta mucho cuando voy a dibujar, pero paisajes o cosas así. Hay cuadernos pequeños, se vio un cuaderno de un cuarto de pliego que tardé, no les miento, 12 años o 15 años en acabar. No por lo, no porque tuviera muchas hojas, sino porque eran muy grandes. Entonces, hacer un dibujo ahí era cuestión de horas. Listo. La siguiente pregunta también es de la arquitecta Adriana Jiménez y nos dice, ¿has abordado espacios de ciudad inusual, no comunes? Si es así, ¿cuál ha sido el resultado? Sí, todo el tiempo. A mí lo inusual me gusta mucho. Pues en este cuaderno alcanzaron a ver un par, uno que era el paradero de autobús aquí al frente, que solamente quería resaltar que decía venta de pescado. Eh, yo dibujo todo. Es que yo en un restaurante, por ejemplo, este que quiero mostrarles porque fue un amigo mío que me dijo, si vas a San Andrés tienes que ir al restaurante Francesca, donde Francesca. Y entonces fui, pero resulta que donde Francesca tenía una adentro y una afuera. Y yo me hice aquí afuera. Entonces dije, no, voy a dibujar la ventana para ver también por dentro. Pero todo esto está deformado, pues porque esta línea de aquí, esta viga, pues tiene realmente como un ojo de pescado aquí, no sé si se ve más o menos. Pero pues espacios inusuales no hay, yo creo que uno puede dibujar lo que sea. Esto es el interior y el exterior de ese restaurante y lo único que quise resaltar, porque además este cuaderno, las hojas no son para echar acuarela, pues yo voy con lápiz de color, entonces resalté allá la bandera de Colombia, ¿no? Pero digamos que sí, yo dibujo los espacios que haya. Y no solamente los que vea, sino los que me imagino. Desafortunadamente este cuaderno, que fue el único que bajé para esta charla, pues tiene dibujos de las cosas que estoy viendo, pero pues cuando uno dibuja las cosas que se imagina para un proyecto, pues muchas veces dibuja espacios que son poco convencionales, digamos. La Siguiente. siguiente pregunta es del arquitecto Tomás Andrade, donde nos dice, ¿cómo fue el proceso de conseguir el apoyo de la alcaldía? No, no, Tomás, fue una beca. Fue una beca. Y de hecho, si ustedes entran ya, ponen IDARTES, ahí salen becas. Entonces uno tiene que aplicar a la beca, le piden una documentación y ya está, y funciona. Hay otras becas que hace el Instituto Estatal de Patrimonio Cultural, el IDPC, y son de publicaciones. De hecho, el IDPC también hace algunos eventos donde invitan a la gente a dibujar en la calle. Evidentemente con la pandemia este año y el anterior creo que no se hizo. Pero uno va, uno se inscribe y uno va y si uno hace un buen dibujo le dan 1 millón de pesos. Entonces no es que yo hubiera tenido un apoyo específico de la alcaldía, sino que fue con esta convocatoria de IDARTES. Y si ustedes entran a IDARTES, hay convocatorias, sobre todo ahora con esto de la reactivación de la economía, han sacado muchas becas, y no solamente IDARTES, el Ministerio de Cultura también. Si ustedes entran a becas, creo que por la página de la Alcaldía de Bogotá, hay unas becas que da IDARTES, hay otras becas que da el IDPC, me repito, hay otras que da la Filarmónica de Bogotá, por ejemplo, pues ya otro tema, pero de dibujo y de cuadernos y de libros, que yo recuerde, hay esas dos. Hay alguna más, pero esto es esto digamos que no fue un contrato privado que me dio ninguna entidad, sino una beca que se ganó públicamente, concurso público. Listo. La siguiente pregunta la hace el arquitecto Fabián Báez. ¿Considera usted que la versatilidad en el dibujo debe ser inherente en la actividad de los arquitectos, no solamente como lenguaje de comunicación, sino como un elemento formal de su vida? Sí, respuesta sí. Yo dibujo, desde toda la vida he dibujado, pero no por eso es que dibujo bien o mal, sino porque yo soy constante en eso. Y la constancia va acompañada con los riesgos. Entonces yo dibujo, tengo un lápiz 6B en este momento, pero allá arriba en mi maleta tengo una cajita de acuarelas, tengo
lápices de color, Prismacolor común y corriente, tengo acuarelables y creo que no traje nada más en esta jornada de trabajo. La manera, la técnica, digamos, es la que uno quiera. Yo estoy esperando que alguien me pregunte qué pasa con el computador. Voy a aprovechar esta pregunta para responderla. Ay, Yo sí creo la que hay. Es la que iba a leer siempre, a siempre, continuación. siempre es, yo dibujo en computador, claro que sí. Todos los planos que tengo que presentar al IDPC, porque yo hago restauraciones o a curaduría, tienen que ser en computador y no en AutoCAD, muchas veces en BIM, y toca hacerlos. Entonces en la oficina pues tengo gente que colabora conmigo, que son muchachos de la universidad recién graduados muchos, o otros que ya llevan algunos años conmigo, o otros que acaban de irse, en fin, y trabajamos en computador. Yo dictaba clases de AutoCAD cuando viví, como mencionaba Julie, viví unos años afuera. Parte de mi manutención en Barcelona fue dictando clases de AutoCAD en 1994. Yo dictaba clases de AutoCAD, yo sé AutoCAD, y lo manejo bastante bien. 2D. El 3D me cuesta un poco más. Rhino, SketchUp, todo eso. Y yo lo entiendo para unir las dos preguntas como unas técnicas de dibujo. Lo que pasa es que estas técnicas de dibujo en particular permiten comunicar de una forma especial que no se puede hacer con una técnica de dibujo digital, ni siquiera con una buena tablet, con un buen con una buena tableta digitalizadora. Yo dicto clases de dibujo en la Universidad de los Andes y este semestre fue virtual también. Nunca había a mis alumnos y era dibujo a mano y me tocaba dibujar a mano utilizando técnicas de computador. Eh, Evidentemente está también la tradicional de poner la cámara, el teléfono, y yo voy dibujando a mano y dictaba mucho clase así, pero también uso OneNote para dibujar y utilizo Photoshop para dibujar, para explicar las cosas. Pero para poderme comunicar con un cliente, yo voy con mi cuaderno y dibujo directamente frente al cliente las ideas que él está diciendo. Mientras él habla, yo voy dibujando lo que él dice. Si se me cae el cuaderno en este momento aquí, si lo tiro al piso no le pasa nada. Si se me cae la tablet de 6 millones, pues sí es más complejo. De modo que sí considero que pues el AutoCAD es interesante, pues, pero lo dice su misma inicial, Computer Assistance Design. Es un diseño asistido por computador, pero asiste. Uno no dibuja, uno puede diseñar en computador, pero creo que pierde muchísimo la inmediatez de la comunicación entre el cerebro y la mano. Porque además uno tiene un aparato intermedio, que es un computador, por más bueno que sea, pues el computador tiene sus normas y el AutoCAD y el programa que sea tiene sus comandos que si uno no se lo sabe, pues no puede usar bien el programa. Por más sencillo que sea y más amable y más friendly que sea cada vez el software, la inmediatez y la comunicación directa que tiene un dibujo hecho a mano es muy particular, pero tiene que usarse en ese ámbito. Yo no pretendo que uno deje de trabajar en computador, porque es que no, uno tiene que presentar planos en computador. Ejemplo rápido, muchos de ustedes no han nacido. 1986, Boulevard Niza, proyecto que se gana una oficina que se llama el Taller de la Ciudad. Hay que hacer los exteriores de Boulevard Niza en un ladrillo se llama el cuarto 26, que es de 4 por 26, cuarto 26, o 6 por 24, no me acuerdo. Pues dibujamos a mano todo el plano, que era un pliego y yo era el arquitecto y tenía dos dibujantes y los dibujamos a mano. El trabajo más absurdo e inoficioso que uno puede tener, que un computador lo hubiera hecho no digo la décima, la centésima parte del tiempo hubiera quedado mejor. Nosotros demoramos meses haciendo una cosa como esa. En ese momento no existía el computador con la importancia que tiene ahora y la relevancia que tiene ahora. Entonces, tratando de unir las dos respuestas, las técnicas funcionan. Yo dibujo a mano en muchas técnicas, desde el carboncillo, lápiz, papel, acuarela, color, uso óleo, uso acrílico. Hemos presentado concursos hechos todos a mano y nos ha ido, no hemos ganado. Hicimos uno muy bonito hace un par de años con Daniel Bonilla para la
Facultad de Música de la Universidad de los Andes. No ganamos por otras razones, pero el proyecto era el más bonito de todos y estaba hecho a mano, pero con toda la carreta del computador. O sea, digitalizábamos, le metíamos Photoshop, los textos eran en computador. Entonces yo creo que, que, que no son excluyentes, son complementarios y que, volviendo a lo que me preguntabas, la técnica pues es la que uno quiera. Yo uso todas las que hay. Cada vez que sale algo que alguien me dice, oiga, ¿por qué no dibuja? Yo le jalo. Y la mejor de todas, que el kilométrico. Es el mejor elemento de dibujo, es el kilométrico. La Más. pregunta que nos hacía la arquitecta Sandra Sabogal, que era, ¿tú crees que el dibujo a mano alzada tiende a desaparecer por la utilización de las herramientas digitales? ¿Cómo enamorar a nuestros estudiantes a que utilicen estas fabulosas herramientas de expresión que es el dibujo? Pues yo espero que con la conversación de hoy se anime alguno más de los que se animaría normalmente. Yo cuando dicto clases siempre digo lo mismo. ¿Quién sabe dibujar? Casi nadie levanta la mano. De pronto uno por allá. Y de pronto otro dice yo, pero mal. Digo, bueno, ¿y nadie más sabe dibujar? No, nadie más. Entonces digo, saquen un papel y hagan el boceto de lo mejor que puedan hacer, lo que sea. Puede ser, alguien dibuja un carro, alguien dibuja un ojo, no sé por qué esa fijación, otro dibuja un árbol y tienen un minuto. Cuando saca el minuto digo, yo no entiendo nada. Todos pudieron dibujar. Entonces, no que no sabían. Ah, no, no, pues saber saben. Ahora que puedan hacerlo mejor es otra historia. Pero la solución la tengo ya. Dibujen todos los días durante mi clase. Todos los días, aunque no tengamos clase, dibujen todos los días. Cuando acabamos la clase, están dibujando mucho mejor de lo que nunca pensaron que iban a dibujar. Esto no tiene pierde. Eso es la herramienta que yo utilizo para tratar de convencer a mis alumnos. Pero eso es una herramienta muy romántica. Pero resulta que yo vivo de mis dibujos, pero no los dibujos que vimos hoy. Yo vivo con los dibujos que hago cuando estoy frente a un cliente. Mi cliente me habla y yo saco mi cuaderno y empiezo a dibujar lo que me está diciendo. No lo puedo hacer en SketchUp, no lo puedo hacer en Rhino, no lo puedo hacer en muchos otros programas. Hay algunos programas de software que sí, pero si yo le digo al cliente es esto, le volteo el cuaderno y le doy un lápiz, él puede rayar conmigo. Entonces, yo he conseguido trabajo en varias universidades, no llevando mi hoja de vida, sino llevando mis cuadernos. Y llevo 3 o 4, los dejo allá y me voy. Y normalmente me llaman. Entonces, es una herramienta que sí creo que está destinada a desaparecer, lo cual me alegra porque nos vuelve más exclusivos. Si todo el mundo dibujara a mano, entonces eso ya no tendría gracia. A mí me parece chévere que no todos dibujen a mano, porque entonces cuando yo dibujo a mano a mí me llaman, todo, mejor dicho, yo tengo esa posibilidad, ¿no? No, los que trabajamos de esa manera tenemos una posibilidad de ser diferentes. Los renders los hace cualquier persona. Ejemplo, me llama un muchacho, también recomendado, pelado debe tener 32 años, 35. Me dice, estoy viviendo en México con mi señora, compré un lote en Suezca. ¿Cuánto me cobras? Y voy a decir la plata. ¿Cuánto me cobras por diseñarme la casa? Y yo le dije, ¿cuánto es? No sé qué. Yo te dije, yo le cobro por ser a ti 20 millones de pesos. Me dijo, sé que los vale, pero es que no puedo. ¿Y por qué? Me dice, pues porque ya me conseguí una persona de Huasca era, que me lo hace todo por 4 millones de pesos, incluyendo el estudio, los cálculos estructurales. Le dije, ¿cómo se llamaba? Juan, hazlo con él. Me dice, es que además necesito sacar la licencia ya porque es que parece ser que van a cambiar el POT. Le dije, no, hazlo con él. Pero estoy enamorado de tus dibujos. Le dije, pero yo no puedo hacerlo por esa plata. No, hagamos una cosa. Tú hazme unos matachos y que él haga y lo pase a limpio. Le dije, ahí ya podemos hablar un poco. Pero yo hago matachos en mi cuaderno. Pues este muchacho no había estudiado arquitectura, pero tenía los programas y era un tipo muy juicioso. Y sacó todo el diseño que hicimos por 4 millones de pesos en computador. Pero la casa le quedó fatal, fatal, fatal.
Y yo le hice las perspectivas arreglándole la casa y hacía el diseño, pero los matachos el man las cambiaba porque es que evidentemente él tenía una limitación y además por 4 millones de pesos a mí no me cambia nada, porque si no le tengo que cobrar más. Entonces, claro, evidentemente, al final, vieran cuando pusieron la valla de solicitud, que uno tiene como una valla en el lote, salían mis acuarelas. Y a mí los chinos me dijeron, cuando volvamos a Colombia, porque ellos querían sacar solo la licencia y viene a final del año entrante, que va a hacer la casa, me dijeron, queremos que tú vuelvas a hacer la casa. Porque lo que uno hace cuando hace a mano no es fácil. No es una cosa que requiere, como dije también durante la charla, el dibujo que ustedes están viendo, vamos a ver algún otro, por ejemplo, para no quedarnos aquí en la misma historia. Eh, bueno, este plano me demoré 40 minutos. Este dibujo, por ejemplo, de abajo, ese dibujo lo hice con una pluma especial y me demoré 40 minutos, pero dibujé 35 años antes. Entonces, yo vendo mi vida con estos dibujos, entonces yo creo que ahí respondo y acabo. Dos maneras de verlo, porque es muy bonito y porque es especial, pero es que además es especial y eso especial lo vuelve a uno mucho más competitivo que muchos otros arquitectos. Entonces, yo creo que son dos, ¿cómo decirlo? Dos argumentos suficientemente válidos como para poder animar a las generaciones que están acá. Y hay uno tercero, que todos sabemos dibujar, que no necesitamos, pues, es que la última tablet bonita que yo me compraría de Apple cuesta 6 millones y medio de pesos. Un cuaderno, este no porque este es caro, pero un cuaderno de la Panamericana vale 42.000 pesos. Y un Bic que compré ayer vale 900. Yo creo que con esos, si no los convencimos, ya paguen y vámonos. No sé, así que más decir. Siguiente. Sí. Bueno, este es de Evelyn Mantilla. Dice, arquitecto Alejandro, en el marco que mencionas de restauración, ¿cuál es el papel del boceto en este proceso? Todos, lástima que no traje cuadernos, pero, pero yo dibujo, es que no en restauración, en todos, yo dibujo todo el tiempo y dibujo a mano. Eh, a ver si de pronto por aquí puedo encontrar rápidamente. A ver, por ejemplo, Casa Babú, vamos a ver, esta es una casa que estoy restaurando ahora en, en Teusaquillo. Vamos a ver, ¿están viendo mis dibujos? ¿Mi pantalla ahora? Sí, vemos tu pantalla. Entonces, fíjense, estos son dibujos que hice con el cliente al lado. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿qué papel juegan? Pues el que juegan en cualquier otro ámbito de la arquitectura. Este dibujo lo hice allá para mostrarles cómo imaginaba que puede hacer el altillo de la casa. Este, por ejemplo, el baño. Entonces, fíjense la transparencia es que está debajo de la cubierta, entonces yo no dibujo la cubierta, sino solamente esto. Estos dibujos los estoy haciendo frente al cliente. Este es el mismo baño por el otro lado. Este, por ejemplo, fíjense, espérese, perdón, que se quedó aquí pensando. Este dibujo de aquí, a ver si sale. Ay, no, se fue. Aparte estudio, este. En esta casa que estamos restaurando íbamos a sacar una parte estudio y los dueños no tenían plantas, ni cortes, ni fachadas. Y me decían, Alejo, hazme un matacho y este es el matacho. Fíjense cómo quité toda la fachada adelante. Y esta es la parte estudio donde le muestro, mira, hasta sale dibujado. Bueno, esto ya me demoró un poquito más. La nevera, el lavaplatos, el horno, el limpión, los cubiertos. Esto es la chimenea, la televisión encima de la chimenea del mueble. Y esto no es mentira. Así no quedó porque cambiamos el proyecto. Pero esto es dibujo. Perdón, este es a partir de un matacho que le digo a uno de los pelados que trabaja conmigo, hazme por favor esto rápido en 3D, pero solamente el alambre, pongo el papel encima y dibujo. Entonces esto es todo restauración. Pero es que esto podría ser obra nueva. Es que el dibujo no, mira, este es antes de echarle acuarela. Es que el dibujo no es como exclusivo de alguna arquitectura en especial, es que el dibujo es una manera
de hablar, es una manera de comunicarse. Este es el altillo que vamos a hacer, que ahora quedó diferente, este sí que parece mucho. Y este es el cliente recostado en la ventana. La cocina, por ejemplo, este matacho lo hicimos en vivo y en directo en una reunión virtual, porque yo les quería explicar cómo iba a quedar la cocina. Entonces, ¿qué era esta antes? Miren, esta era la habitación de ellos, que también la cambiamos. Y aquí arriba a mano izquierda, miren ustedes, está aquí donde estoy indicando la Galería Vittorio Emanuele, porque el dueño es italiano, entonces le pongo su cosa de Milán, además es milanés. O sea, todo esto eso no es carreta, yo con esto es con lo que yo vivo. Estos planos, estos motachos los presento en los planos de arquitectura. A ver si me sale alguno por aquí, un segundito. O sea, yo les digo a toda la gente que trabaja, miren, por ejemplo, esta memoria, esta es la memoria que yo presento en el IDPC, además de los planos, en AutoCAD perfectamente acotados y todo al milímetro, pero yo presento, espérense miren, presento estos bocetos, que digo, mire cómo la casa conservo no sé qué, conservo si sé cuándo, hago unos matachos, hablo del patio otra vez aquí, un segundo que se está yendo para el otro lado, que no era lo que yo quería. Pero miren, por ejemplo, esto se lo indico a los clientes y lo numerando como si fuera un crucigrama. Número 1, baño social, se accede desde el vestíbulo. 2, la escalera interior al segundo nivel del apartamento. Miren el 2 allá arriba. Todos estos matachos yo los hago para explicarle al cliente. O sea, no los hago por bonito y porque soy un romántico, que es que me encanta el dibujo. No, yo vivo de esto y es súper práctico. Y cuando yo presento los planos al IDPC, los arquitectos del IDPC cogen mis planos y se los muestran a los otros arquitectos para explicarles cómo se puede presentar un proyecto. Y en las curadurías también. O sea, yo no vivo de hacer matachitos y hacer libritos bonitos de un barrio de Bogotá. Yo vivo de esto. Lo del barrio de Bogotá me sirvió, fue chévere, pero fue más estimulante que otra cosa. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, entre todos los dibujos y bocetos, sé que es extenso el catálogo por categoría personal. ¿Cuáles son los tres más satisfactorios? Hijo de bichis. ¿Qué pregunta? ¿De qué? ¿Del libro? No menciona particularmente, solo dice, pues como pone entre paréntesis, sé que es un extenso catálogo, pensaría que pronto es de todo lo que tú has hecho. No, no, pues es que imagínense. Yo creo que ya pasé los 5.000 dibujos de Germán Samper. Yo puse un día a un muchacho practicante, se demoró 4 meses escaneando mis dibujos y no acabó. No los alcanzó a numerar. Pero es que yo no soy tan juicioso como Germán. Yo tengo cuadernos donde tengo de todo. Por ejemplo, miren este dibujo de aquí. Esta Julia era la presentación que hubiéramos hecho, pero ya no alcanzamos. Pero se las voy a mostrar rápido, ya como para, miren. Este es un dibujo que es más o menos, yo diría que es de 10 por 10 en un cuadernito mínimo. Eso es una fiesta y la hice, una fiesta en la calle al norte de Barcelona y la hice mientras estaba ahí. Este me encanta. Este además es un momento muy bonito en mi vida y este es uno de los bocetos que, esto era lo que les decía, fíjense, rápido. Uno mira el objeto, lo percibe, lo analiza, lo representa y genera nuevos objetos que si no se parecen a la original, eso no tiene ningún problema. Estos eran los ejercicios que, por ejemplo, fíjense, les voy a utilizar esto para responder un poco de forma diferente. Yo hago este ejercicio en algunas conferencias, pongo esta imagen y empiezo a hablar y empiezo a decirle a la gente que la dibuje. Y luego la gente manda los dibujos y yo los presento. El dibujo de abajo a la izquierda es espectacular. Es la torre inclinada de Pisa, punto y se acabó. Esto lo hizo un amigo mío que le encanta dibujar y me dice, eran 2 minutos y el tipo me mandó el chat a los 40 segundos y me decía, a mí me sobró tiempo, porque la gente se demora tanto. O las torres del parque. Esto es lo que yo veo en la foto de las torres del parque. Este es mi dibujo de esa foto.
donde ya abstraigo un poco lo que es la Plaza de Toros, que no me importa. Pero ese es el dibujo de Rogelio Salmona de las Torres del Parque, porque él lo que le interesaba mostrar en ese dibujo era el Parque de la Independencia. Los edificios son muy bonitos, está bien, pero a lo que le interesaba mostrar mucho, que en la foto no se ve. Miren la foto mano izquierda, donde está el Parque de la Independencia, por allá, tengo que ir a buscar la hoja a mano derecha. Miren, miren en una foto cómo se ve las montañas con el río Arzobispo. Miren cómo las ve Rogelio Salmón a mano derecha con el cañón del río Arzobispo. Entonces no me digan que esta vaina no vende. Yo le compro el proyecto a Rogelio Salmona y es la misma historia. O este, por ejemplo, que es un proyecto de una oficina de arquitectos que se me olvidó cómo se llama, Dios mío, lo siento, es en Montería, el centro Julio Sánchez Cajiao, y esos son los bocetos con los que los arquitectos explican el proyecto. Mucho más bonito que las fotos, mucho más diciente, mucho más expresivo, y dicen lo que es. Miren las escaleras en primer plano en el boceto de arriba a la derecha y miren lo que está abajo. Pero miren en las fotos cómo a mano derecha se ve, manipulando las fotos, una sombra que es un obelisco, pero uno no lo ve. En cambio, los dibujos sí. El dibujo arriba a la derecha, mire el obelisco, ahí está perfecto. Esta capilla de Daniel Bonilla, dibujo fantástico. Esos son dibujos de la gente hechos durante la presentación. Y abajo a la izquierda el dibujo de Daniel, para explicar su proyecto. O sea, en serio, perdón. No estoy respondiendo. ¿Qué dibujos me gustan? Es que no tengo, el repertorio es extenso. Por ejemplo, estos dibujos que también mostré yo en la presentación son dibujos hechos directamente, sobre todo el de la mujer que está el segundo de arriba, de izquierda a derecha. Estoy dibujando en un museo un retrato que no me acuerdo quién es. Creo que es de Toulouse-Lautrec. Eso a mí me parece lo máximo. Pero bueno, me entretuve, no respondí. No puedo mi respuesta es que no tengo ningún dibujo en particular que yo pueda decir, este es lo mejor del mundo. Este me gusta, pero porque tengo una profunda empatía por el momento en que lo hice. Pero... y del libro, yo creo que el del indigente. Ese fue muy, muy dramático, fue difícil. Ya, ya se nos va a acabar el tiempo, faltan 4 minutos, Julie. Entonces, la última pregunta dice, ¿tú dictas clases de acuarela y dibujo arquitectónico? Yo dicto en la Universidad de los Andes. Se llama Instrumentos y dura 8 semanas, es decir, medio semestre. 5 comentarios. O sea, 16 clases de esto. Y dibujo a mano solamente, pero con instrumentos. O sea, enseño a dibujar con compás, con regla, les digo lo que son las cuadras. Son alumnos de primer semestre. Y el próximo semestre creo que voy a dictar en la Universidad del Rosario, en la nueva Facultad de Creación. Clases particulares no dicto. De vez en cuando nos ponemos de acuerdo con amigos y salimos a dibujar por ahí. Hay grupos, anoten por favor, búsquenlo por Instagram. Uno se llama Urban Sketchers Bogotá, como suena Urban Sketchers, de sketches urbanos, bocetos urbanos, Urban Sketchers Bogotá. Y hay otros que se llama Bogotá Dibujada. Búsquenlos por Instagram, ellos salen, son muy pilos, muy juiciosos. Yo a veces salgo con ellos, pero casi siempre salgo con amigos o dibujo yo solo por ahí. Este es un hobby muy solitario también. Casi nadie se aguanta que mientras todo el mundo va y saca fotos y se demoran 30 segundos, yo me echo pues 15 minutos dibujando una cosa que la persona le toma la foto en 30 segundos. Entonces, sí. Bueno, ¿alguna otra cosa? Pues tenemos muchos mensajes pues gracias por el webinar, muy motivador. Hay varios profesores que nos dijeron que les alegró mucho esta conferencia, que fue maravillosa, o sea, tuvimos muy bonitos comentarios, que un hermoso trabajo, bueno, tenemos muchos. Yo quería antes de cerrar, yo tengo el libro, tuve la oportunidad de comprarlo. Sí. Eh, es hermoso. De hecho, tiene dos postales muy bonitas Ah, también. sí. Se me olvidó hablar de eso.
Eso es Son parte de lo que hace especial el libro, es que al final le pusimos dos postales que son dibujos míos. Uno es una venta de callejera y otra es el Parque de las Flores, con la certeza comprobada de que el 95% de las personas que lo compran nunca han enviado una postal en su vida. Entonces, eso era un poco una cosa que quisimos que el libro tuviera en particular. Pues me alegra mucho que les haya gustado, que se motiven, dibujen, que es muy bonito. Y realmente es, aparte de lo bonito, es realmente eso se llama un factor diferenciador en nuestra profesión. Hay algo particular que me gustó mucho pues, del libro también, aparte de toda la historia que nos cuentas, es también el reconocimiento de los monumentos. Eh, pues siempre hacen parte del espacio público, nos cuentan temas importantes de la memoria pues, de toda nuestra concepción de ciudad. Y creo que es muy valioso también tener en cuenta que esto hace parte pues, de toda una construcción de un tejido urbano desde todas las escalas, ¿no? No solo, no solo a veces miramos como los análisis de los planos urbanos o arquitectónicos de diagnóstico y a veces olvidamos un poco la escala local, que creo que es lo más importante, que es donde está el peatón. Entonces Hay quería una como... cosa bonita, ya que tienes el libro, por favor muestra el segundo dibujo donde sale el primero, el dibujo de la quinta del señor Camacho. Porque de eso también a veces cuento, el plano. Resulta que es que yo a veces no lo digo y no lo dije aquí, pero uno puede dibujar de dos maneras. Uno dibuja no, el primero, te fuiste para atrás. Tienes que ser el mapa, sigue, sigue. ¿No? Ahí está. Fíjense, ese de la izquierda, yo dibujé lo que me imaginaba. El de la derecha, dibujo lo que sé que hay. Un arquitecto que espero que ustedes conozcan, que para mí es uno de los mejores arquitectos de Colombia, que es Lorenzo Castro, amigo mío, que es un dibujante fantástico y dibuja lo que sabe, no lo que ve. Y eso es un tema muy interesante como para otra charla. Aquí un poco es eso, la de la izquierda era lo que yo me imagino que había, lo otro es lo que hay. Y ya está. Como les dije, es un tema apasionante. Yo con Yuri y Juan habíamos quedado que de pronto hacíamos dos partes, pero ya vi que no alcanzamos, entonces espero que se motiven para dibujar, que es algo muy bonito y muy, muy especial. Muchas gracias, arquitecto Alejandro, por tu apoyo en este webinar y que sé que se va a replicar un montón en nuestras clases. Espero que así sea y cualquier cosa, aquí estoy a la orden. Y suerte tuvimos porque imagínate, yo pensé que no íbamos a poder. Estoy en un sitio donde afortunadamente me prestaron un Wi-Fi que sé que funciona de maravilla, si no lo hubiéramos tenido que grabar. Muchas gracias y mucha suerte y buen fin de semana para todos. Muchas gracias también a ti y a todos los participantes y por sus preguntas también. Gracias, muchas gracias por participar. Adiós, chao.